Para mí, acabo de ver algo que para mí es como un transforme, ubicarme eso. A ver, armando un poquitito, por favor. Muy bueno, yo quiero uno de esos. Yo quiero uno de esos. Carlos Hay Baroli un antes y... y un después. Tenés esto y ya atraes todas las miradas, ¿viste? Para entrar con eso Genera es un genial. efecto. Sí, sí, sí. Carlos Baroli y Daniela de la Bruna aquí en Radio Nacional Esquel. Muchas gracias por venir, ¿eh? Bueno, No voy a gracias por presentar invitarme. todo el currículum de cada uno porque sería eterno, pero sí agradecer que vienen por un tema que tiene que ver con libros, particularmente con la escritura y con la literatura y mucho más. Pero ustedes son los que conocen el tema. Chao, hasta luego. Te voy a hacer una pregunta hablando Dale. de libros y de palabras. Sí. Si uno viene a este programa, ¿es aristócrata o aristogracioso? Ambas. Ambas. Ah, bien. Entonces vamos por primero una parte aristocrática Dale. y después tal vez alguna aristograciosa. Bueno, Un gusto que nos hayas invitado. No, para mí es un placer eso porque tiene que ver con novedades que se vienen para acá, para Esquel, Novedades. Te hago ¿no? una pequeña Sí, por ambientación favor. del porqué. Dale. Y tal vez si este porqué te gusta, nos tengas que seguir invitando en varios programas, en varios años Ojalá, sucesivos. ojalá. Nosotros con un amigo que se llama Alejandro del Valle, de Morón, no que tarda, sino que se crió en Morón, y yo me crié en San Miguel, dimos a leer un libro que se llama El funcionamiento general del mundo, de un autor que se llama Eduardo Sacheri. Nacido más o menos para la misma época que nosotros, en Castelar, que está ahí entre Morón y San Miguel, y nosotros dijimos, bueno, esto tiene olorcito a zona oeste. Y armamos una barrita de delirante que se llama Zona Este, Construyendo Comunidad. Hermoso. Y se nos ocurrió, junto con otra gente de Chile, porque también está en el oeste, y nosotros de aquel oeste que nos vinimos a este oeste, traerlo a Sacheri. Lo trajimos el año pasado, nos fue muy bien, y en un momento le dijimos a Sacheri, che, ¿podríamos seguir trayendo gente? ¿Vos ¿Qué pensás? cómo nos ves? ¿Qué pensás de nosotros? Y bueno, Mientras me acomodaba los lentes y le siéntense. cerraba. Y nos dejó unas cuantas cosas como recomendaciones muy buenas, la verdad que muy generoso en ese sentido, sobre algunos aspectos que podíamos hacer mejor en la producción de la venida de algún Muy artista bien. que quisiera mostrar. La verdad que aprendimos mucho de esa visita. Y entonces, animados por esa evolución, le preguntamos, ¿y a vos quién te gusta? ¿Quién crees que puede venir? Y dice, hay una autora que yo estoy siguiendo mucho, que está empezando a sonar. Estábamos hablando de agosto del año pasado, del 2023, que se llama Alejandra Camilla. En el revoleo yo ni anoté el nombre, pero Te quedó ahí. me quedó que él nos estaba recomendando a una autora que era de su gusto y de su aprecio, y que nos decía, ustedes tienen la posibilidad de invitar artistas porque es un muy lindo lugar, la comarca de los Salares es para venir, y van a encontrar recepción. Los artistas van a querer venir si los invitan de la misma forma que me invitaron a mí, tomando en cuenta todo esto que te estoy señalando. Por ejemplo, que no nos gusta venir caminando hasta la Patagonia. Un avión por ahí viene bien. Traten de no mandarnos en 7 u 8 medios de transporte alternativo. Bueno, pasó, muy satisfechos con nuestra primera experiencia. Empezamos a hablar de qué íbamos a producir este año, y mi hija, Malena, circunstancialmente, por otra razón, no estábamos hablando de producción, me acerca libros de Alejandra Camilla. Me dice, papá, me encantaría. Por otro lado, venía. Por otro lado, no sabía bueno. que Eduardo Sacheri nos había recomendado a Alejandra. Dice, fíjate, léelo. Me empiezan a dar manija con mi esposa, con Alina, Malena, pum, qué lindo que está esto. Y leyéndola, me siento a leerla, me encantó muchísimo, una cosa completamente distinta a mí y a Sacheri. Una literatura que yo no hubiera frecuentado si alguien no me la hubiera acercado. Me animo a mandarle un mensaje a Eduardo Sacheri si, habida cuenta que nos había recomendado, si nos podía poner en contacto con Alejandra Camilla. Y bueno, me contestará algún día y veremos. Me contestó de inmediato Eduardo Sacheri, me pasó de inmediato el contacto de Alejandra Camilla. Le escribo y Alejandra Camilla me contestó de inmediato que quería venir y que estaba dispuesta y que le gustaba mucho la posibilidad de conocernos y de estar por aquí. Entonces tomamos una decisión que ratifica la lógica de nuestra incipiente productora, Zona Oeste Construyendo Comunidad, que es a quien traigamos, le pedimos que sí o sí esté en Esquel, esté en Trevelin y tenga alguna actividad en el Parque Nacional Los Alerces. Porque queremos ser parte de toda esa gente que cree que si pensamos en términos de comarca y no en términos de cada localidad pugnando con la otra, pensamos mejor. Totalmente.
Totalmente. Alejandra aceptó esta posibilidad de tener actividades en las 3 localidades y bueno, y el otro punto es que sí o sí tenía que haber actividades que para el público fueran libres y gratuitas. Ujú. Y el aprendizaje, y ahí le paso a Daniela, que teníamos respecto de lo de Bardo, era, tienen que tomar contacto previo con la obra del autor y organizar actividades donde la gente que interactúa con el autor sea gente avesada sobre la trayectoria del autor. Porque por más que el autor sea conocido, como yo, decía Eduardo, es mucho más el aprovechamiento que se hace si los interlocutores son avesados en la obra que si solamente son, digamos, conocedores, ¿sí? De que hice tal cosa o que hice tal otra, porque me van a aprovechar más. Claro, Me y sobre todo decía, porque es una vez cada tanto que vas a tener, claro, quizás la única que entonces vas a tener para apreciarlo. creemos que, o sea, podríamos mejorar si previamente, una vez que está más o menos la producción Ujú. ejecutiva, digamos, organizada, dan pie a algo que sería la producción artística, ¿no? Que alguien se ocupe de construir el hecho artístico desde el aprecio por la obra y que quien viene se siente en manos, en diálogo con alguien que aprecia su obra desde su valor artístico. Total. Malena me dice, ¿y está Daniela? Y me pasa el contacto de Daniela. Y le digo a Daniela, ¿vos harías la producción artística de una travesura que tenemos en el estadio de producción ejecutiva? Y Daniela me dice que sí, ahora que te lo cuento. Qué grande. Y ahora me pasaron la pelota. Tiró así la ¿no? pelota derecho. Acá caí yo también en esta línea de casualidades. Bueno, A ver, quiero aclarar, si bien también Carlos quizás sepa, Daniela engalanó durante años la radio pública, no digo los espacios donde estuvimos, fue uno de los puntos para mí más grandes que tuvo la radio pública en cuanto a comunicación, digo literatura por decir, para mí fue mucho más grande, en general en comunicación. bueno, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Eso era condición para que podamos estar. Si no viene la flor. Bueno, esto también nos une la historia con Alejandra Camilla, porque yo siempre digo acá, siempre estos llamados no son nunca casualidad. No sé si vos te acordás que en la época que teníamos la columna por teléfono, Ujú. post pandemia, No me digas que hubo una... hubo El sol mueve la sombra de las cosas quietas, hablamos de este libro. ¿Te vas a acordar que hicimos un mes entero que hablamos sobre Nikkei, que es la diáspora japonesa, y hablamos de Ahora me estoy acordando, ¿eh? japoneses e hijos de japoneses en Argentina, y hablamos de Gaijin, la novela esa de Maximiliano, el fotógrafo, el que es director de cine, que escribió esa única novela Total. que ganó un premio en México porque hay poca literatura sobre la inmigración japonesa en Argentina, y que hablamos sobre un libro de Sardaña, y hablamos de Alejandra Camilla. No, ahora me acuerdo, Bueno, en este esto momento. viene rebotando. Yo la conocí a Alejandra Camilla en un grupo de lectura del 2019, que éramos 4 personas que estábamos en una suscripción de libros sorpresa, y nos llegó este libro y lo que dice Carlos, una distinta, ¿no? Es cuentista, tiene 3 libros publicados, que ahora Eterna Cadencia, tiene más de 3 libros, pero 3 libros de cuentos que son los más conocidos. El año pasado Eterna Cadencia, que publicó el último, republicó, hizo la reedición de los 2 primeros que estaban Bajo la Luna, que nosotros la conocíamos por ahí, y entonces están todos ahí, como podés ver. El otro lo tengo en la otra edición, pero ya como hay como una estética similar. Bueno, y tiene sorpresitas los de la reedición y toda esta cuestión. Es que es muy interesante Eterna Cadencia como editorial, ¿no? El cuidado que tiene de los libros y todo eso. Bueno, lo que te decía es que cuando me llamó Carlos dije, sí, Alejandra Camilla es exquisita y es una de esas escritoras que empezó con el boca a boca, que empezó muy ya te digo, editoriales independientes, Bajo la Luna, ahora está en Eterna Cadencia, que también forma parte del circuito de las independientes, pero como un poco más grande. Tiene muchísimos premios ganados, presencia en ferias re importantes, pero fue creciendo, yo te digo que es la autora que te recomiendan. Que alguien te pasa el libro, tenés que leer esto, ¿no? Y así la conocí yo y la fui pasando por mis contactos. Es una lectura frecuente de mis talleres. La verdad que es como eso, otra cosa. Así que me prendí como de inmediato, como me sumé a esto y digo, bueno, yo también medio de advenediza, hijo. Yo no hago producción, pero bueno. Sí, creo que hace producción, ¿eh? Hay varios eventos ahí que has estado realizando también. Obviamente no puedo evitar preguntarles, cuando hablan de distintos, yo puedo hablar de un Riquelme, por ejemplo, ¿no? Ahí algún independiente me va a salir con un Bocha, seguro.
Pero si hablamos de distinto, ¿qué de distinta tiene ella dentro de las Mira, letras? hay una cuestión de la sensibilidad, tiene una narrativa que abarca muchas cuestiones, ¿no? Entonces, uno, a veces, o por ahí uno viene acostumbrado que un autor tiene una determinada estética, unos determinados temas, y más o menos se espera que en un libro tenga una cierta secuencia, más o menos por ahí. Esto tiene eso, pero no en una forma lineal, no en una forma de que más o menos escribe siempre lo mismo, sino que hay una repetición de temas, hay un eco, hay un estilo muy reconocible, que es una cruza con la poesía también, es una prosa muy poética, historias pequeñas pero que van a lo universal, una búsqueda de lo trascendental, pero a la vez una diversidad temática tan grande que estás leyendo un cuento súper campero y además te crees, bueno, esta es una gringa de Santa Fe. Y después un cuento que transcurre en Japón sobre una mujer preparando el desayuno perfecto, mencionando cada pieza de comida, ¿no? Es una variedad tremenda en eso, en poder captar escenas de distintas idiosincrasias, voces de personajes, incluso cuentos que son más surrealistas o más metafísicos con imaginería animal. Tiene un cuento que los que escuchamos como narraciones del pensamiento de perros, por ejemplo. Bueno, los perros es un animal que cruza mucho su literatura. Entonces uno se encuentra con muchas líneas temáticas, por ejemplo, la línea del campo, la línea de la inmigración japonesa en Argentina, ¿no? Historias del padre, historias del personaje niña, hija de japonés que va a la escuela y le dicen China y todo lo que pasa con eso, ¿no? Con esa integración acá. Entonces, es muy argentino, pero a la vez es muy cosmopolita. Y está el campo, hay cuentos que son hiper porteños, que no te escapás de que seas esto es súper porteño, decís. Pero por otro lado tiene una cosa muy federal, tiene un cuento en una salina, en un pueblo, en una salina, tiene cuentos que suceden en Japón, tiene cuentos que suceden en el sur, como decirte Comodoro, como decirte el título de este libro, Los árboles caídos también son el bosque, se inspira en un bosque de Bariloche, ¿no? Ella en un cuento dice que su papá, cuando ella le dice, ¿por qué elegiste la Argentina, no? ¿Por qué elegiste quedarte? Porque iba como de... Y le nombra una avenida, un lugar de Buenos Aires, así onda, pleno centro de Buenos Aires, y dice, y por un bosque, creo que en Bariloche, donde los árboles caídos se dejaban, no los sacaban. Entonces ella dice también eso, los árboles caídos también son el bosque. Qué bueno. Entonces, en esa cosa cosmopolita, esa cosa inmigratoria, hay como varios lenguajes. Un lenguaje en el que nos podemos reconocer como la idiosincrasia de un país que está construido así, con mucha inmigración, con orígenes diferentes, con culturas distintas, y también una voz muy particular que tiene que ver con una tradición oriental, ¿no? La música que escuchaba, bueno, junto con su papá traduce poesía japonesa. Ella no habla japonés, pero traduce junto con su papá poesía japonesa. Bueno. Entonces, hay una cosa que se mezcla lo oriental y lo occidental, que se mezcla lo poético con lo narrativo y que se mezcla la diversidad de personajes y de voces. De golpe está hablando un hombre, está hablando una mujer, está hablando una niña, están en La Pampa, están en Japón, están en Comodoro Rivadavia. Hay muchos cuentos sobre el trabajo y sobre la pesca, sobre el mar, por ejemplo. Como que si te empezás a bucear en las colecciones, vas a encontrar cuentos que se hacen eco y que rebotan en cosas que decís, wow, mirá, salió otra vez esto, pero a la vez es distinto, ¿me entendés? Bueno. Pasa una cosa, yo digo, hay que leerla, porque esto uno lo narra y es una cosa, pero hay que pasar por la experiencia, ¿no? Claro. Y es una lectura muy sensorial. La verdad que hay cuentos que vos decís, si yo te renarro de qué se trata el cuento, vos decís, bueno, es una historia pequeña, sencilla, pero cómo te traspasa por el cuerpo precisamente por el trabajo con el lenguaje que hace ella, ¿no? Por ejemplo, calculo que van a armar ustedes o intentar armar o llegar a conseguir también que se vayan acercando a aquellos y aquellas que conocen ya la literatura de esta escritora, pero también quieren abrir el abanico, supongo, también para que otros vayan sumándose, ¿no? Calculo que debe ser parte de esta producción también. Claro, te refuerzo esto de lo distinto para mí, por favor. Y la lógica de la producción de ampliar el espectro a todo aquel que le pueda llamar la atención, tomar contacto con esta autora. Desde quienes lo conocen, avesados, como decíamos antes, para preparar el espacio, pero después para que ese espacio lo ocupe quien lo quiera ocupar. Tal vez lo ocupa alguien que no leyó nada y va ese día a un conversatorio a ver de qué se trata, y bienvenido, obviamente. Pero sí
esto que refuerzo de haber aprendido, la ¿Qué te dijo Sacheri? la producción artística es muy importante porque es el contexto de todo aquello que quien recibe puede aprovechar. Y es ¿no? preparar el terreno también, Claro, ¿no? El y terreno. preparar el ánimo uno mismo para total. disfrutar. Entonces voy a esto de distinto en referencia ¿A a mí vos cómo como te lector. eso te A mí quería como preguntar? lector, nosotros con Alejandro del Valle, con quienes armamos esta travesura de la productora, la verdad que no creemos que haya necesidad de nueva gente produciendo cosas en la comarca de los Arces, porque hay un montón de gente produciendo cosas, gracias a Dios. No venimos con esa lógica de estamos ocupando un espacio que está libre y que menos mal que lo estamos haciendo nosotros, para nada. Nos pusimos si querés, un criterio que es traer artistas que nos gusten a nosotros. Hermoso. Que se nos transforme. Nosotros jugamos con esto de un highlight, ¿viste? Cuando te dan la síntesis de un partido de fútbol, que dicen los principales momentos. Bueno, queremos que cada artista a quien convocamos sea un momento único para nosotros. ¿Sí? Es casi egoísta, casi egoísta el asunto de nosotros, nuestros afectos, nuestra familia, la gente que conocemos, nuestros estudiantes, y para todo el que le interese aquello que nos gusta a nosotros. Entonces, va a ser en todas las conversaciones que mantengamos, en cuanto yo adopte este carácter de productor, siempre referencia a lo que nos pasó con Sacheri. Yo le decía a Sacheri cuando se iba, mira, yo no voy a pensar más, ni voy a escribir nada más, ni me voy a ocupar de meditar sobre nada, voy a esperar que lo hagas vos. Porque vos pensás todos los temas como yo creo que yo los pensaría. Me llevas a donde yo ya quiero ir, pero de forma más linda y más en profundidad. Está buenísimo. ¿Viste? Yo estoy en el mar y quiero adentrarme y voy con un experto que me lleva a donde yo ya quiero ir, pero me lo hace de manera más cuidada, más experta. Y ampliando y mar adentro. Claro. Y Alejandra Camilla es completamente distinto. Para mí me presentó un mundo en el que yo ni sabía que existía. ¿Viste? En ese sentido. A ver, llévanos a nosotros un poquito. Es mujer. ¿Sí? Tiene una mirada oriental. Tiene una mirada, te diría, casi ambiental o de una cosmovisión, porque cuando interactúa con animales, no está haciendo lo clásico que yo estudié en literatura en la secundaria, que es personificar a un animal y hacer que el animal diga cosas que diría un ser humano, pero que puestas en un animal adquieren otra condición. A mí me hace creer que eso es lo que piensa un animal. ¿Sí? Cuando dice, el perro está hablando de esto, no es un ser humano que adopta la voz de un perro y ella usa al perro como es verosímil pensar así. Es un perro que está pensando, o un gato que está pensando. Entonces me llevó a un lugar que yo no conocía y al que no tenía ni idea de que quería ir. Pero al que no me animo a ir si no es de su mano. Qué bueno, ¿sí? Si no es porque, llévame vos. Yo no sé si quisiera ir a eso. Cuando vos decís un distinto y jugás con un futbolista, bueno, nosotros que nos gusta el fútbol, puede haber un futbolista distinto, pero conocemos el fútbol. Nos va a llevar a algo que conocemos de una manera nueva. Bueno, para mí Alejandra es distinta porque me lleva a algo que no conozco. Qué bueno. Y es como si fuera, en vez de fútbol, fuera a ver un torneo de sumo. Total. Entonces, si no me explicás de qué se trata, y no entiendo nada, y no puedo apreciarlo y no puedo valorarlo, te necesito para ir a ese mundo. Eso es la alegría que me dio a mí leerla y la que yo creo que se puede compartir con un montón de gente que la conozca desde este lugar. A alguna gente le parecerá más distinta de lo que me parece a mí. A mí me parece algo completamente no yo, me parece un otro, ¿viste? Una otra, con la que si no hago un esfuerzo por encontrarme, no me voy a cruzar. Total. Y eso fue lo que le asignamos a la producción, el esfuerzo por encontrarla. ¿Y cómo, ya calculo que tienen algunos pasos por lo menos previos para ir pensando esta llegada, ¿no? También no tenemos fechas. Eso. Tenemos fechas y lugares y formas. Sí. Bueno, sí, ¿esto lo querés contar vos? Muy breve, nosotros también caprichosamente queríamos que sucediera en el marco de la fiesta del Día Mundial del Turismo, que está avanzando en su organización. Justo hoy tuvimos una reunión de trabajo con la comisión organizadora. Por lo tanto, le habíamos ofrecido que pudiera venir la última semana de septiembre o la primera semana de octubre. Nos gustaba mucho la última semana de septiembre. El Día Mundial del Turismo es el 27, que este año cae viernes. En un primer momento por su agenda nos dijo que sí, pero luego un evento en Buenos Aires. Sí, está el FILBA, que es una feria de libros muy importante. Claro. Que es, te diría, más importante que la Feria del Libro de Buenos Aires, que es la más comercial. En esa feria, sobre todo en narrativa, se ve mucho lo nuevo internacional, ¿no? Muy interesante esa feria que sí, no se la iba a perder. Claro, nos contestó como diciendo, miren, acomoden la fecha porque yo tengo algo importante, ustedes son importantes, pero esto es un poquito más importante. No, obviamente lo entendimos y pasó a la primera semana de octubre. Ella va a estar jueves, viernes y sábado en situación de trabajo con nosotros, va a llegar un miércoles y se va a ir un domingo. Y en principio tenemos un conversatorio el jueves, creo que es día 3 de octubre en Esquel, abierto a todo público. Estamos viendo el lugar definitivo, pero estimamos que va a ser una institución educativa. Nos acercaremos aquí a por dar favor los detalles.
y tenemos el viernes otro conversatorio en Trevelin, ambos con la misma modalidad, pero con temas distintos. Muy temas bueno. completamente distintos, de forma que si participaste del de Esquel, te puede caber también ir al de Trevelin, o si vivís en Trevelin, te puedes venir a participar del de Esquel. Ahí nombraban, y me vuelvo o quiero reforzar la idea que dijiste vos, más allá de aquellos que se empiezan a adentrar o que ya tengan algún conocimiento sobre la autora, también se abre la puerta, ¿no? Se abre la puerta para abrir percepciones nuevas. Primero que es una autora totalmente accesible y para eso, que la empezás a leer y no hay una, digamos, no hay una traba, una dificultad, sino que al contrario, fluye esa lectura y la verdad no conozco a nadie que no me haya dicho que no quedó atrapado. ¡Qué bueno! Sí, así que yo siempre, mis libros, fíjate cómo están, hasta manchas de cosas tienen, de vino debe tener alguno, porque andan de mano en mano y conozco mucha gente que la está leyendo y es eso, es una autora que se reproduce así, sus lectores, digamos. Del boca en boca. Así que sí, cualquiera que la encuentra, que busca un cuento, lee un cuento y quiere seguir leyendo. Así que sí, súper invitados todos a buscarla. Y acá nos manda un mensaje. Bueno, Carlos desde Buenos Aires, que manda un saludo. Y dice otra oyenta, que aparece cuando estás vos solamente, tremenda camilla, dice genial iniciativa y genial de la mano de Dani, autora tremenda, me rompió la cabeza, dice una tal May Freeman. Le mandamos un abrazo grande. A May, que seguramente la debe conocer también. Sí. Bueno, con María estaba en ese grupo de lectura, la conocimos juntas. A Camilla, así que fue un descubrimiento juntas. Muy bueno. Desde la producción, Mauro, de la producción ejecutiva, no hay ningún objetivo centrado en cantidad de gente. No hay ningún objetivo centrado en recaudación. Obstáculos tampoco. Hay un objetivo en que sea un momento de goce. Valioso, no diría único, porque por ahí suena muy presuntuoso, pero valioso para la gente que se acerque y también para la autora. Que la referencia de la comarca sea un lugar agradable al que quiera volver y que nos lleve en su corazón, ¿sí? Que nos lleve en su corazón y tal vez después nos lleve en su literatura, porque alguna referencia hará a nosotros tal vez cuando escriba. Tampoco buscamos ese objetivo, pero sí queremos que para ella sea cualquier cosa que una tengamos gran en la cabeza. experiencia. Queremos algo en el libro, queremos algo en el próximo. Y ya que estás vos, si quien quiera tomar contacto con la producción para ver qué, cómo, cuándo, dónde, si se puede sumar de alguna manera, nuestra intención es que también a efectos de lo productivo sea abierto para nuevas ideas. La agenda ella obviamente está cerrada porque eso hay que acordarlo de una manera concreta, pero si alguien quiere auspiciar o si alguien quiere decir, bueno, me interesa o quiero ver cómo consigo un libro, lo que fuere, nos contacta. Dice, la 713 es la escuela indicada, un tal Claudio Ferrero. Tira así, el mensaje el 1541-9727. Muy bien. De metido que soy. De metido que soy. Se puede, ustedes van a estar trabajando mucho en la difusión en diferentes medios de comunicación, pero podemos ser metidos y decirles cada tanto, cuando ustedes puedan, ir haciendo un lugarcito acá en la Aristocracia para ir tirando más tips, más data, más info sobre lo que es esta autora y la llegada. Nos gustaría, sobre todo. Te vamos a pedir que vos nos lo pidas, pero si vos nos lo pedís es mucho mejor. ¿Algo que ver con el arma que me están apuntando? Si sale así natural. Sí, la idea es poder, si nos das el espacio, claro, ¿sí? Poder venir así como cada tanto, hacer 2 o 3 encuentros, profundizar en cada uno de los libros, por ahí, leerla, o en algunas temáticas y leer algunos fragmentos, como porque te digo que es eso, es una experiencia que hay que leerla. Total, hay que leerla. Total. ¿Cómo hacen para contactarse con ustedes? Para ser parte, para como los datos que están tirando acá. Preguntan a vos y vos y lo linkeamos directamente, ¿no? A mí me parece que es honorable que quien se contacte por intermedio de la Aristocracia y sin ningún inconveniente. Reforcemos para que vayamos pensando y organizándonos para las actividades. Esto va a ser en primera semana de octubre, el jueves 3 en Esquel, en lugar a definir, pero estamos muy avanzados. A la tardecita noche, un conversatorio, y el viernes 4 en Trevelin, también lugar a definir, otro conversatorio con la misma formalidad o el mismo formato, mejor dicho, en cuanto a la acción, pero completamente distinto en cuanto a la temática que estamos terminando de cerrar con ella en función de una propuesta que le generó Daniela, una propuesta artística, y que, bueno, la hemos dado por convalidada. Nos contestó hoy justo, venimos con noticias fresquitas de que está muy, muy a gusto con la propuesta, pero hasta que no tengamos el lugar definido y todo, no queremos anunciar ni la temática ni el lugar, porque la temática va a estar asociada también a quien sea el anfitrión
de ese espacio. Vamos a decirle a Juan Carlos Ledesma que apure un poquitito los tulipanes, que llegue ahí para cuando esté en la primera semana. Sí, obviamente si hay turismo, también creemos que sería un golazo, sería un golazo. suma, contribuye a la propuesta turística de la comarca, ¿no? Que haya eventos de estas características desde ya. Carlos, Dani, muchas gracias y después Gracias. organizamos como Sí, hacemos las sí. veces que quieran y cuando quieran ustedes. Dale. Genial. Muchas gracias Buenísimo. a vos. Saludos a la audiencia. Carlos Baroli con los lentes Transformers aquí en Radio Nacional Esquel y Dani de la Bruna, como siempre, una grata visita de ambos tres. Muchas gracias por venir.